Muy buenos días, bendiciones, ¿cómo estáis? Estamos con la lectura de Nanyar, ¿Quién soy yo?, de Ramana Maharshi. Esta semana hemos estado leyendo una parte del libro. Es un libro pequeñito, con frases, con preguntas. Y hoy estamos en la pregunta número 12 del libro. Aquí vemos una foto del maestro con sus discípulos. Aquí lo vemos de pequeño, 1901, cuando estaba en la cueva de Arunachala. Bueno, pues seguimos leyendo las preguntas y nos dice: ¿No hay otros medios para quitar la mente, silenciarla? Y nos dice Ramana: aparte de la indagación, no hay otros medios adecuados. Si se intenta por otros medios parecerá que se ha controlado, pero volverá a surgir de nuevo. Por ejemplo, la mente se silencia con el control de la respiración, pero solo se mantendrá silenciada mientras la respiración esté controlada. Cuando se reanude su ritmo normal, la mente también comenzará a moverse y a vagar, impulsada por impresiones residuales, pensamientos. La fuente es la misma para la mente y la respiración. El pensamiento, de hecho, es la naturaleza de la mente. Yo es el primer pensamiento de la mente y eso es el ego. Del mismo lugar que el ego se origina la respiración. Por tanto, cuando la mente se silencia, la respiración se controla, y cuando la respiración se controla, la mente se silencia. Pero en el sueño profundo, aunque la mente desaparece, la respiración no se detiene. Y continúa en la página siguiente, continúa la pregunta 12. Esto sucede de este modo por la voluntad de Dios, para proteger el cuerpo sin que otros tengan la impresión de que está muerto. En el estado de vigilia y en el de samadhi, destello del ser, cuando la mente está en calma, la respiración está controlada. La respiración es la forma burda, física de la mente. La mente mantiene la respiración en el cuerpo hasta la hora de la muerte, y cuando el cuerpo muere, la mente se lleva consigo la respiración. Por tanto, la práctica del control de la respiración es sólo una ayuda para quitar la mente, manonigraha, no la destruirá, manonasa. Al igual que la práctica del control de la respiración, la meditación en las formas de Dios, la repetición de mantras, sonidos sagrados, el ayuno, etc., son sólo ayudas para silenciar la mente. Y aquí vemos a Ramana. Pareciera que hace bastante sol en la fotografía y está con un paraguas para el sol y el calor. Continúa la pregunta 12. Al meditar en la forma de Dios y con la repetición de mantras, la mente se concentra en un punto. La mente siempre estará vagando, al igual que un elefante agarra una cadena con la trompa y se aferra a ella y a nada más. También la mente, que siempre está vagando, cuando se ocupa en una forma o nombre, se aferrará solo a eso. Cuando la mente se expande en forma de innumerables pensamientos, cada pensamiento se debilita, pero cuando los pensamientos desaparecen, la mente se vuelve concentrada y fuerte. Para una mente que se ha entrenado de este modo, la indagación en el ser resultará fácil. De todas las reglas restrictivas, la mejor es la relativa al consumo de alimentos sáttvicos, puros, en cantidades moderadas. Observando esta regla se incrementa la cualidad sátvica de la mente, lo que ayuda a la indagación en el ser. Y estamos en la pregunta número 13. Esto solamente tiene 26 preguntas, es un libro muy cortito, muy pequeñito, como estáis viendo. Y dice: la indagación en el ser lleva directamente a la realización mediante la eliminación de los obstáculos que te hacen creer que el ser no está realizado todavía. Pregunta 13. Las impresiones residuales, pensamientos de los objetos, parecen interminables con las olas del océano. ¿Cuándo serán todas ellas destruidas? Y dice Ramana: a medida que la meditación en el ser sea más y más intensa, los pensamientos se irán destruyendo.
Y aquí vemos una fotografía de Ramana con sus discípulos. Pareciera que allí en el sur de la India hace bastante calor. Es un calor sofocante porque están con poca ropa. Y Ramana solamente se ponía el taparrabos para taparle sus partes solamente. Estamos en la pregunta 14. Dice: ¿es posible que las impresiones residuales de los objetos que vienen, por así decirlo, de tiempo sin principio, se disuelvan y uno permanezca como el ser puro, como el puro ser? Dice Ramana: sin ceder a la duda de si es posible o no, uno debe persistir incesantemente en la meditación del ser. Aun si es un gran pecador, no debe uno preocuparse ni lamentarse. Oh, soy un pecador, ¿cómo me salvaré? Uno debe renunciar completamente al pensamiento soy un pecador y concentrarse intensamente en la meditación en el ser. Entonces, sin duda, uno se salvará. No hay dos mentes, una buena y otra malvada. La mente es solo una. Son las impresiones residuales, pensamientos, las que son de dos clases, favorables y no favorables. Cuando la mente se encuentra bajo la influencia de tendencias favorables, se considera buena, y cuando se encuentra bajo la influencia de tendencias no favorables, se considera malvada. Y continúa la pregunta 14. Aquí vemos a Ramana en el bosque. Bien. No se debe permitir que la mente se distraiga con objetos mundanos, ni se ocupe con los asuntos de otras personas, por malvados que otros puedan parecer. No se debe sentir odio hacia ellos. Tanto el deseo como la aversión deben ser evitados. Todo lo que se da a los demás, uno se lo da a sí mismo. Si se comprende esta verdad, ¿qué no se dará a los otros? Cuando el yo surge, todo surge. El yo se silencia, aquieta, todo se silencia. En la medida en que nos comportemos con humildad, en esa medida resultará el bien. Si la mente se controla de forma continuada, uno puede vivir en cualquier sitio. O sea, indagando. Y dice Ramana: hay un estado en el que las palabras cesan y prevalece el silencio. El silencio es el océano en el que desembocan todos los ríos de todas las religiones. Es la expresión del ser. Eso que es silencio. Bueno, pues pregunta 15. ¿Durante cuánto tiempo debería practicarse la indagación? Buena pregunta esta, ¿eh? Dice: mientras haya impresiones de los objetos en la mente, es necesario seguir indagando. ¿Quién soy yo? Tan pronto surgen los pensamientos, deben ser aniquilados sin demora y en el lugar mismo de su origen mediante la indagación. Si se ocurre ininterrumpidamente, constantemente, a la contemplación del ser hasta obtenerlo, eso solo bastará. Mientras haya enemigos dentro de la fortaleza, la mente, el ego, continuarán saliendo. Si se les destruye, donde y cuando aparecen, la fortaleza caerá en nuestras manos, la mente caerá en nuestras manos. Buenos días, Vanessa, ¿cómo estás? Cariño, bendiciones, seguimos en la lectura de Ramana Maharshi, maravillosa lectura. Aquí vemos una fotografía del maestro Ramana de paseo. Es un libro muy bonito porque es muy pequeñito, pero tiene todas las que son las fotografías de Ramana y maravilloso. Son fotografías de hace casi un siglo. Sí, casi un siglo tienen estas fotografías. La pregunta 16 nos dice: ¿cuál es la naturaleza del ser? Y dice Ramana: lo que existe en verdad es el ser nada más. El mundo, el alma individual y Dios son sus apariencias, como la apariencia ilusoria de la plata en el nácar. Los tres aparecen y desaparecen al mismo tiempo. El ser es eso donde no existe en absoluto el pensamiento yo. Eso es lo que se llama silencio. El ser mismo es el mundo. El ser mismo es el yo. El ser mismo es Dios. Todo es Shiva, el ser. Aquí vemos a Ramana con sus discípulos que parece que le están dando alguna ofrenda o dándoles la comida del día, más o menos. Exactamente no sé lo que es, porque es una fotografía que está en blanco y negro. Miguel, corazón, bendiciones, luz, Brahma. Pues sí, somos el Brahma, somos el Dios viviente, eso es.
Pues estamos en la pregunta 17. Esto, como sabemos, son 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 preguntas, 26, 27, 28. Ah, tiene 28 preguntas. Yo pensaba que tenía 26. Tiene 28 preguntas. Bueno, y aquí dice la pregunta 17. ¿No es todo obra de Dios? Y dice Ramana Maharshi, sin deseo, decisión o esfuerzo, el sol sale y, en su mera presencia, la piedra del sol emite fuego, el loto florece, el agua se evapora, las personas llevan a cabo sus diversas funciones y después descansan. Al igual que en presencia del imán, la aguja se mueve. Es en virtud de la mera presencia de Dios que las almas, gobernadas por las tres funciones cósmicas, creación, mantenimiento de la vida y disolución, o por las 5 actividades divinas, teoría, Vedanta, de la creación, desarrollan sus acciones y luego descansan de acuerdo con sus respectivos karmas, ley cósmica. Dios no tiene propósito, intención, ningún karma se le adhiere. Es lo mismo que con las acciones mundanas que no afectan al sol, o que con los méritos o imperfecciones, las buenas o malas cualidades, de los otros 4 elementos que no afectan al espacio omnipresente. Bueno, pues estamos en la pregunta 18, seguimos, vamos a compartir hasta la 20, sí, hasta la 20. Dios o el gurú nunca olvida al devoto que se entrega. Dios toma la forma de un gurú y se aparece al devoto, le enseña la verdad y purifica su mente por asociación. Pregunta 18. De los devotos, ¿quién es el más grande? Y dice Ramana, aquel que se entrega al ser, que es Dios, es el más excelente de los devotos. Entregarse a Dios significa permanecer constantemente en el ser, sin dar lugar a que aparezca ningún otro pensamiento más que el del ser. Por muchas cargas que sean depositadas sobre Dios, Él las soporta, dado que el poder supremo de Dios hace que todas las cosas se muevan. ¿Por qué? En lugar de entregarnos, hemos de preocuparnos constantemente pensando que debe hacerse y cómo, y que no debe hacerse y por qué. Si sabemos que el tren transporta todas las cargas, ¿por qué nosotros que viajamos en él debemos sufrir llevando nuestro pequeño equipaje sobre la cabeza en lugar de depositarlo en el suelo y sentir alivio? Aquí vemos una fotografía de Ramana nuevamente. Gracias. Con sus discípulos. Siempre iba corto de ropa, ¿vale? Siempre iba cortito de ropa. Pregunta 19. ¿Qué es el desapego? Conforme los pensamientos surgen, aniquilarlos totalmente sin dejar residuo alguno, y en el lugar mismo de su origen, eso es desapego, así como el buscador de perlas se ata una piedra a la cintura y se hunde hasta el fondo del mar para allí recoger la perla. Así cada uno de nosotros debe dotarse de desapego, sumergirse en sí mismo y obtener la perla del ser. Aquí vemos otra fotografía de Ramana. Parece que está con un Wei condecorado. Y estamos en la pregunta número 20. Pregunta número 20 que dice: ¿es posible para Dios y el gurú efectuar la liberación de un alma? Y dice Ramana: Dios y el gurú solo mostrarán el camino de la liberación por sí mismos. No llevarán el alma al estado de liberación. En verdad, Dios y el gurú no son diferentes. Así como la presa que ha caído en las garras del tigre no tiene escapatoria, así aquellos que han accedido al entorno, presencia del gurú, serán salvados y no se perderán. Sin embargo, cada uno deberá, con su propio esfuerzo, seguir el camino señalado por Dios o el gurú y alcanzar la liberación. Uno solo puede conocerse a sí mismo con el ojo de su propio conocimiento y no con el de otro. ¿Acaso necesita aquel que es rama la ayuda de un espejo para saber que es rama? Bueno, pues lo dejamos en la pregunta número 21, que dice: ¿es necesario para quien anhela la liberación indagar en la naturaleza de las categorías, sistemas Vedanta que describe la existencia?
Bueno, pues lo dejamos aquí. Este libro lo vamos a compartir en 3 días solamente. Es un libro pequeño, cortito. Así que seguimos practicando. Pronto compartiremos este de Nisargadatta Maharaj, que lo compré en Amazon. Traducido por Pedro Rodea. Es una editorial de Amazon Italia Logística. ¿Vale? Es un libro de diálogos con Nisargadatta Maharaj. Así que lo compartiremos cuando terminemos el libro de Ramana, cortito. Yo lo estoy leyendo este libro y es un diálogo entre participantes, entre visitantes y las respuestas de Maharaj. Así que lo compartiremos la semana que viene seguramente. Este va a tardar un poquito más en compartirse porque es un libro grande que tiene aproximadamente unas 200 hojas. Sí, unas 220 hojas y vamos a tardar un poquito más en compartirlo. Así que nos vemos. Bendiciones, que estéis bien. Vanessa, nos vemos, seguimos compartiendo. Me imagino que estarás leyendo. Maravillosa lectura. Así que nos vemos en otro ratito. Subimos el vídeo de YouTube para tenerlo en el canal. El canal se llama ¿Quién soy yo? Miguel Sánchez, ¿de acuerdo? El canal de YouTube. Gracias, nos vemos ahora. Bendiciones.